Bien, ¿por dónde comenzar? Algunos ya me conocerán, otros no tanto. Me presento, pueden llamarme Bleak, y en esta ocasión quiero hablar de un tema que creo que ya se salió de las manos. Como ustedes sabrán, yo en algún punto de este año estuve en un grupo de rol con temática de streamers / youtubers de Minecraft, todo bien hasta ahí. Sin embargo, dados acontecimientos recientes, me impulsan a hacer este video, y dirán que puede tener de malo un tema así. Pues mucho, y definitivamente no soy el único al que le ha tocado esto. Intentaré resumir lo más posible para no caer en redundancia, pero sí repetiré hechos más de una vez si los considero importantes. Bien, resulta que el staff de este grupo está conformado por algunas personas peculiares por decirlo menos, y bueno, como dije, hasta ahí todo bien, pero es en la principal creadora en quien quiero centrarme, porque lo que sospecho que está haciendo ya se está llevando a situaciones que yo considero injustas tanto para mí como para los demás. Dana, Pink, o Suki, es la principal owner y creadora de estos grupos de rol, y yo tengo mucha historia con ella, pues nos conocemos aproximadamente desde hace 3 años, lo cual parece relativamente poco a comparación de otras de sus amistades, pero realmente con lo que he interactuado con ella ya me he dado cuenta del tipo de persona que es, y no vengo a acusarla de lo peor, pero sí de un patrón de comportamiento que ya lleva demasiado tiempo repitiéndose. Verán, esta chica padece de algunos trastornos, pero el más resaltable es la ansiedad, que, en líneas generales, es un síntoma de nerviosismo y en este caso, pérdida de control o incapacidad de accionar ante determinadas situaciones, lo cual puede provocar comportamientos impulsivos, nerviosismo extremo, o bloqueo mental para reaccionar. La razón por la que les cuento esto, es porque quiero que lo tengan bien presente, pues contrario a lo que parece, este video no es para arruinarla o que se le vayan encima, sino que se entienda que su tipo de accionar debe parar porque ya ha afectado a muchas personas. Mi historia con ella empieza en un grupo de amigos llamado Tukiteam, en el que la conocí y hablaba con ella de vez en cuando, no mucho realmente, pero sí lo suficiente para encariñarme con ella. Era una tipa bastante amistosa, amable, y carismática. Con seguridad puedo decir que era definitivamente un amigo suyo. Sin embargo, al de no mucho sucedió que me llamó la atención. Resulta que esta chica tenía un novio, llamado Mukesh, y este constantemente se salía del susodicho grupo. En una de esas, esta chica lo insultó cuando este ya no estaba, lo cual me hizo preguntarme el por qué, ya que, la forma en la que lo hizo había sido diferente, no era ese típico insulto o llevadera entre parejas, no, parecía decirlo con odio. En el mismo grupo le pregunté el porqué de insultar así a su pareja, y ella me citó a hablarme al privado al de poco. Ahí fue donde me quedé horrorizado, pues resulta que su pareja era de todo, un pedófilo, groomer, manipulador, infiel, y un montón de cosas más que ni siquiera sé si puedo mencionar con libertad, pero sí, básicamente resultó ser una pésima persona en privado con ella a pesar de que con sus amigos y conmigo por fuera, era bastante agradable y amistoso. Esta chica me contó que quería terminar todo, pues había estado ya demasiados años de pareja soportando todo esto. Obviamente yo la apoyé sin dudar, y en secreto empezamos a planear todo. A veces llamábamos, o a veces nos escribíamos para saber cómo encaminar la cancelación de su pareja. Aquí nos hicimos mucho más cercanos, y en resumidas cuentas, participé muy a fondo en esto, desde su inicio hasta su final, aportando con ideas y demás, siendo una de las primeras personas en saber acerca de su problema, y todo quedó en que este repugnante tipo se retiró de las redes y de todo. Hubo ahí un pequeño conflicto con su familia. Importante es que habíamos liberado a esta chica de seguir sufriendo ese infierno con esta persona, siendo esta la primera gran interacción entre ella y yo. Nuestra segunda gran interacción fue a partir de un grupo que yo administraba hace aproximadamente 2 años, del cual le invité a formar parte, haciendo por ahí una pequeña broma a los otros integrantes antes de presentarla formalmente. Todo bien por el momento, hablaba de vez en cuando, convivía, se unía a llamadas de vez en cuando, y aparentemente se llevaba bien con nosotros. Sin embargo, como era de esperarse, no duró mucho siendo así, y les explicó, en este tiempo era una chica con una identidad de género distinta. Aquí me disculpo si confundo un poco los términos, pero haré mi mejor esfuerzo por describir todo. Básicamente esta chica quería ser tratada como hombre, lo cual me pareció bien, a pesar de que en esos tiempos era considerado algo homofóbico, muy entre comillas. Yo respeté al pie de la letra su deseo, la empecé a tratar como a los demás miembros, llevándonos bien, a veces con chistes pesados, todo pareciendo ir bien tal y como dije. Sin embargo, un día se salió, se sentía incómoda en la forma en la que nos llevábamos todos, que entendía que así éramos nosotros pero que ella no se sentía cómoda con ello.
Ahí fue cuando le reclamé, pues porque viene y me dice las cosas a último momento. Se armó una pequeña discusión respecto a eso, y ella al parecer se retiró temporalmente de las redes, hasta que volvió, y yo le aclaré que, aún con todo, seguía apoyándola y queriéndola, en especial por sus momentos difíciles en la vida en los que necesitaba apoyo. En fin, básicamente todo se resume en que esta chica quería ser tratada como X, pero al final no le gustó a pesar de que incluso yo hice un buen esfuerzo en hacerla sentir como tal, y dirán bueno, es entendible a pesar de todo, no le gustaban ese tipo de cosas, pero quiero que se queden con justo esto, con la forma de llevarse con los demás, porque será importante para más adelante. El segundo conflicto que tuvimos se explica de una forma más sencilla. Básicamente durante todo este tiempo yo no le había exigido absolutamente nada, y yo estaba pasando un muy mal momento en mi vida, casi al borde de tomar decisiones irreversibles, por lo que, mandé un mensaje a buena parte de mis contactos intentando hablar un poco y saludarlos. No a muchos les conté del problema, pues con la mayoría solo quería tener una interacción más, y entre esas personas se encontraba esta chica. Le mandé un mensaje desahogándome un poco, esperando algo de apoyo, nada muy especial, quizás 1 o 2 mensajes no muy largos dándome ánimos, pero pasó el tiempo y casi todos me contestaron, exceptuándola a ella, esto a pesar de que la veía publicar en otros lugares, lo cual asumía que quizás estaba algo ocupada, pero pasó aún más tiempo y no recibía respuesta de ella. En una de esas quise ponerla a prueba, pues en mis estados subí una indirecta que no decía gran cosa, tal y como ella solía hacer. No tardó mucho en hablarme preguntándome por ello, yo aún estaba algo mal así que me pospuse un poco el contestarle, no mucho, aproximadamente algo más de 10 minutos, y cuando apenas iba a hacerlo, ya me había bloqueado, es decir, esta tipa no había confirmado siquiera si eso iba para ella, no me había esperado ni 20 minutos a que le respondiera, y tomó la drástica decisión de bloquearme, a lo que yo también lo hice. Pasó un tiempo, y yo no podía creer cómo a esta chica le importaba mucho más una indirecta la cual ni siquiera había confirmado para quién iba, a mi mensaje en donde solo buscaba un mínimo apoyo, porque eso fue lo que más me dolió. El último mensaje que le había enviado era pidiéndole un poco de apoyo, y ahí estaba, su descarado mensaje preguntando por la indefecta. Ni siquiera hizo caso, ni siquiera se molestó en verlo, leerlo, contestarlo, algo, cosa por la cual, más allá de estar molesto, estaba decepcionado. Después de cierto tiempo, llegó uno de sus amigos a hablarme, afortunadamente fue en buenos términos, y yo procedí a explicarle la situación y a desbloquear a la chica, pues esa era su petición y la razón de haberme contactado. Ella y yo hablamos, claramente le reclamé todo, y ella procedió a disculparse como siempre, una que otra vez se justificaba, pero no pudo hacer mucho ante la lógica más básica, pues, ella justificó su bloqueo hacia mi repentino con que necesitaba pensar y no actuar por impulso, cosa que, primero, de todas formas hizo, debido a que en un canal de aquel entonces fue a decir siento que un amigo me está tirando, segundo, quien bloquea a la otra persona para ponerse a pensar. Como dije, esta chica no me esperó casi nada a responderle antes de que ella llevara a cabo su bloqueo, y si de igual forma lo iba a hacer, porque me habló en primer lugar y no me bloqueó y luego me desbloqueaba y me decía. Nada de lo que decía tenía sentido, pero aparentemente habíamos terminado bien. Yo en un inicio me iba a alejar de ella para darle una buena lección sobre cómo se deben manejar las cosas, pero con el tiempo seguí junto a ella, nos dejamos de hablar al de poco, después de volver a tratarla con afecto para que no recordara de tan mala forma nuestro conflicto. Pasando un largo tiempo desde ese entonces, hubo una pequeña etapa intermedia donde ella me contaba problemas con sus compañeros en su instituto, pero nada muy resaltable, simplemente la apoyaba con consejos o simplemente con ánimos para que siguiera, hasta que nuestro contacto se volvió nulo. Incluso llegué a ver cómo su foto de perfil desaparecía junto a su descripción. Creí que quizás me había vuelto a bloquear, pero esta vez no hice nada, simplemente acepté que ella tenía derecho a tener en su círculo social a quien quisiera, y yo continué mi vida normalmente. Ahora, nos remontamos a la época moderna, y voy a tratar de no perder mucho tiempo en esto. Ella me envió solicitud por Facebook de la nada, lo cual me sorprendió, y resultó que no se había alejado, sino que solo había perdido algunos contactos según recuerdo, por lo cual inmediatamente la contacté de nuevo y volvimos a hablar. Todo iba normal, ella de vez en cuando preguntaba por mí, lo cual vi bastante bien, puesto que ahora al menos una que otra vez hablaba para ver cómo estaba. Todo avanzó bien hasta que la tipa me contó de un problema con el que llevaba lidiando desde hace tiempo, a lo que yo como siempre, me ofrecía escuchar y ayudar de ser posible.
Resulta que un ex administrador de su grupo de rol, conocido como Kiss, estaba tirándole basura en privado y ya llevaba tiempo con una actitud pasivo-agresiva, por lo que a lo largo de los días, seguí de cerca el caso, hasta que un día, el ya dicho posteó un documento exponiendo a la administración del grupo, en especial a la chica, por lo cual, en un plazo de aproximadamente 3 días, ella me puso en contacto con los demás administradores y algunos amigos que estaban al tanto, los cuales precisamente no eran pocos, detalle que parece insignificante pero quiero que tomen en cuenta para más adelante. Básicamente nos coordinamos y yo hice un documento exponiéndolo y desmintiendo gran parte de su documento, además de ayudar a exponerlo por una situación grave de pedofilia que él llevaba a cabo, a lo cual logramos que se rindiera y que dejara en paz al grupo, al cual posteriormente accedí. Sin embargo, algo que tengo que mencionar, es que durante todo este conflicto la chica actuaba demasiado mal, algunas veces se hacía arrogante, y otras se hacía la muy afectada, cosa que hasta cierto punto entendí. Lo que sí que vi y que no me gustó fue que ella cambió sus canales de una forma algo depresiva, y en la descripción daba a entender que se daba por rendida, dejándonos a todos con la preocupación de si se había hecho algo ella misma, pues, no le llegaban los mensajes y ya era demasiado noche, teniendo que estar todos en suspenso innecesario hasta que ella a la mañana siguiente respondió. Aquí fui donde decidí asumir y redirigir las consecuencias de la situación a mi persona, pues no quería que le pasara nada a esta chica ni a su círculo social, haciendo que parte de los reclamos fueran hacia mí, y cabe aclarar, posteriormente podré haber sido cruel con Kiss, claro que lo fui, sin embargo, tengan en cuenta que todo ello fue autorizado por la administración del grupo, o en todo caso, no se me fue a reclamar por casi nada, por lo que, cualquier comentario de ese tipo, sepan que fue aceptado tanto por ella como por sus allegados, incluso ella y un amigo suyo revisó el PDF antes de publicarlo en sus 2 canales, donde como dije, logramos que este tipo desistiera de su comportamiento. Todo parecía bien hasta este momento, sin embargo, al de poco las cosas empezaban a salir mal. Dentro del grupo no hubo gran problema, todos me caían bien y me llevaba moderadamente con algunos. Eso sí, algo que debo resaltar aquí, es que, si recuerdan el caso anterior donde a ella le afectaba el llevarse de una forma muy pesada entre comillas, pues resulta que aquí se llevaba así e incluso peor, o sea, las mismas actitudes que la incomodaban aparentemente ahora no le resultaban en un inconveniente, incluso cuando estas no tenían un fin más allá del de la convivencia a comparación del mío, que era convivir y apoyar su identidad de género. Otra cosa, si recuerdan, les dije que guardarán en su mente el tema de que ella tenía a muchos amigos involucrados en esto, pues bueno, algunos eran parte del equipo, pero otros no conocían nada de la temática al igual que yo, lo cual me confirma que no solo estaban involucrados personas allegadas al conflicto, y es que, si bien dije anteriormente que desmentir el PDF con el que se intentó difamar a esta chica, la realidad es que algunas cosas eran ciertas, y en este caso, pude confirmar aún más que, ella va y le habla un poco más seguido a la gente y busca cualquier excusa para hablar de sus problemas, el cual fue mi caso, y el de más personas por lo que puedo ver, solo se mantiene cerca si tiene alguna necesidad o deseo, cosa de la cual me he dado cuenta muy tarde, pero que ahora que veo, tiene sentido conectándolo con nuestros conflictos anteriores. Ahondado a esto, esta chica parece que primero habla con medio mundo expresándole sus problemas, y luego ya va y le dice directamente a la persona con la que tiene el conflicto, o a veces ni eso, a veces ni siquiera es ella la que va y dice. Es aquí donde me doy cuenta que es una persona altamente dependiente de los demás. Parece ser que no hay conflicto en su círculo que ella sea capaz de resolver por su cuenta, siempre necesita de los demás, y esto tiene sentido considerando lo que anteriormente dije acerca del conflicto con Kiss, en donde había personas incluso ajenas a la temática. He de decir que también varias veces yo le pregunté por volver a unirme al grupo, y ella ignoraba la gran mayoría de veces esos mensajes. Parece que no me quería en él, sino hasta que le preste mi ayuda para resolver uno de sus conflictos, lo cual se me hizo raro, porque fue un cambio de actitud muy repentino. Ahora, hace poco hablé con ella de mis problemas, porque sí, antes de expresar todo lo que sucede aquí, hablé con ella y le expresé esto mismo que digo acá, así que, de estar hablando a sus espaldas nada, porque a diferencia de ella, yo hablo primero con quien tenga el respectivo problema, y parecía que habíamos terminado bien. Yo incluso hice un pequeño video de promoción al grupo antes de irme, y agradecí a todos por su calidez en mi estancia, pero tal y como le dije a la chica, sentía que era algo ignorado y en parte, que ya no estaba aportando mucho
mucho, por lo que decidí retirarme temporalmente para pensar las cosas. Sin embargo, recientemente he visto cómo tira algunas indirectas por su canal, y aquí, pues un problema, pues otro, pero ambos llegan a lo mismo. Ella me había dicho que iba a mejorar en ese sentido, que iba a esforzarse por modificar su hasta ahora actuar, pero, no, ella incluso se burla de cómo actúa. Indirectas de su canal han causado muchos problemas, ya no solo a ella, sino a sus allegados a los que ella mete, o incluso a miembros inocentes de sus grupos, e independientemente de que sus indirectas sean o no para mí, de lo cual sospecho pero no puedo confirmar, y asimismo, algunos de sus amigos parecían dejar de seguirme o alejarse sin motivo alguno de mí, lo cual me lleva a pensar en que ella les dijo algo de mí, y si recuerdan, es algo que ella sí hace, pues paso con el tema de Kiss, fue el mismo patrón, solo que peor porque se supone que ya habíamos hablado las cosas, pero al parecer a ella le gusta llamar la atención de la mayor parte de su círculo social e intentar sacar charla para de alguna forma, meter su problemática o conflicto más reciente, cosa que si me preguntan, es muy inmadura de su parte, pues fue un conflicto que tuvimos entre ambos, fue principalmente entre nosotros, y si es que ella habló algo de pues en lugar de mejorar su actuar, lo empeoró. Entonces nos quedan las siguientes características: es inestable emocionalmente, es consciente de su actuar y aún así sigue siendo así, busca cualquier excusa para ser ayudada en conflictos, le falta mucha independencia, a veces busca llamar la atención de maneras bajas, ella hace burla de su situación en lugar de mejorar tal y como ella me dijo, por lo que también es una mentirosa, pone en peligro a personas tanto allegadas como inocentes, debido a su carencia de manejar los conflictos, hace grupos a pesar de que ésta no tiene la capacidad de guiarlos correctamente y así podría seguir, con mucho más, pero creo que ya entienden el punto. De parte mía, dejaré una última reflexión dirigiéndome directamente a ella. Hola Dana, posiblemente estés viendo este video, y he de decir que estoy decepcionado de ti, toda la vida tratándote como una hermana, donde todo de mí cuando más lo necesitabas, mientras que a mí, por exigirte el mínimo, casi nada, a lo mucho 1 o 2 mensajes muy de vez en cuando, prefieres excusarte en que no siempre tienes tiempo, a pesar de que al parecer sí lo tienes para llevar más de un grupo, rolear, postear, y chatear extensamente con los demás. Sigo sin entender cómo es que llegaste a convertirte en esto, porque tú podrás decir muchas cosas de mí, que soy impulsivo, que soy intolerante, e incluso una mala persona, pero de nuevo, tanto a ti como a los demás les dejé bien en claro que yo persigo mis propios intereses, y aún con eso, contigo era de las pocas personas con las que sentía la necesidad de atenderte casi como un héroe. Simplemente porque te quería, porque te veía como una hermana, a pesar de que eso para ti al parecer significa únicamente haber pasado uno que otro evento juntos, ya no eres la Dana del pasado, ahora estás en un presente desastroso, donde has hecho de tu vida y la de los demás un constante conflicto, incluyendo personas inocentes, negándote a seguir creciendo, y esperando a que los demás hagan las cosas por ti. Eres falsamente ególatra, mientes, te has vuelto hipócrita, y si quieres desmentir algo de lo dicho en este video acerca de nuestras vivencias, exceptuando las cosas que yo pongo en duda y solo teorizo, pues adelante, te invito a hacerlo. Me duele el tener que hacerte eso, me duele tener que dejar una marca imborrable de ti en esta plataforma, en donde cualquiera que se relacione contigo, ya sea de buena o mala forma, podrá tener acceso a esta información sobre ti, ya sea para su buen o mal uso, pero hasta aquí, esta fue toda mi paciencia, muchas veces me tus padecimientos, porque creí que era razonable, pero no, ahora me doy cuenta de que tú eres así porque quieres. No pareces querer dejar de serlo al menos a corto o medio plazo, y te digo, deja de involucrar a los demás, deja de poner en peligro a los demás por las situaciones que tú misma has causado. Tú has sido la creadora de esos grupos, la principal que ha tomado malas decisiones, la que no puede solucionar sus problemas de este tipo por su propia cuenta, eres tú la que se ha disculpado prometiendo una mejora que no llegó, y que posiblemente nunca llegará, así que, lo siento, pero hasta aquí llegó. Los demás deben enterarse de tu actuar, como una última esperanza a que dejes esas actitudes que a tantos han hecho daño. Quizás yo no soy el más adecuado para hablar de ello, pero a diferencia de ti, con todo y mi crueldad y actos del pasado, nunca sería tan cruel de tratar a una amistad como tú lo hiciste conmigo, haciéndolo sentir mal por pedir el mínimo, hablándole solo por intereses personales, y dejándolo a la deriva en uno de sus peores momentos. Que puedas mejorar todo, y que yo me equivoqué y en un futuro seas una mucho mejor persona, pero ya no estoy dispuesto a recorrer este camino contigo, no mientras tenga este
este sentimiento en mí, por lo que, al menos entre ambos, esto se acabó, y espero por primera vez en la vida, si quieres arreglar o retomar algo de esto, lo hagas por tu cuenta, y dejes de meter a terceros que sabes que podrían salir gravemente afectados. Gracias por todo, y quizás nos veremos en algún otro momento, en algún otro lugar muy lejano física y temporalmente, donde ya seas alguien formal y respetable. Nos vemos.